Hola amigos, soy Irene Robledo Estrados y ha llegado el momento de recuperar la memoria. El tema de hoy es un tema hermoso, misterioso, muy malinterpretado, porque es un tema del que no se ha hablado como toca. Vamos a hablar del Dharma. Es un tema, repito, lindo. Es un tema que está como fragmentado, como en pedazos, en secreto, misterioso, antiquísimo. Y cuando digo antiquísimo, es que se remonta al Tao. Y el Tao es de Lemuria, de la humanidad de Mu. El Dharma, que es un hilo que nos une. Pero no solamente a los seres humanos. Une el espacio, une el tiempo, une las circunstancias, une absolutamente todo. Ese hilo, esa unión, esa conexión, verdaderamente es causal. Dharma, eso está escrito en sánscrito, es de los Vedas, de la parte norte de la India. Conocimiento viejo, antiguo, recogido en unas tablillas hermosísimas de palma, custodiada también. Ese Dharma es que es red, sostenimiento de la red. Ese Dharma es lo que nos mantiene unidos a todos, con todo. Nosotros sabemos que el hinduismo es originario de la India. El señor Buda era hinduista. Y después se formó el budismo. Y dentro del budismo le dieron un nuevo nombre bellísimo: ley del orden. Más moderno, más cercano, más nuestro. Tengo que mencionar definitivamente a Jung, el psicólogo. Y tengo que mencionar también a Pauli, un físico que después fue Nobel. Ellos dos hicieron una colaboración espectacular. ¿Y qué pasa con Jung? Jung fue un estudioso de todas esas disciplinas orientales. Tenía una pasión enorme y se dedicó a investigar de una manera maravillosa. Y a ese fragmento, porque tengo que volver a insistir en eso, esto es un rompecabezas que lo vamos armando. Y Jung habló de sincronicidad. Y esa sincronicidad de la que habla Jung se presenta con mucha frecuencia, mucho más de la que nosotros detectamos. ¿Por qué? Porque eso se detecta con la intuición, con esa parte nuestra espiritual, donde nosotros comenzamos a entender que estamos unidos, que la casualidad no existe. Absolutamente todo es causal. El momento en que nacemos, el día en que nacemos, los padres que tenemos, el sitio en que nacemos y las circunstancias a lo largo de toda la vida. Todo es causal, son exactas. Esta persona llega a la vida, se va de nuestra vida, esta circunstancia aparece, esto desaparece. Todo tiene una razón de ser. Bueno,
aparte de la razón de ser de un camino espiritual que debemos seguir todos. Podemos decir que esta sincronicidad es como una lógica cósmica. ¿Sí? Acabo de emplear la palabra cósmico, porque dentro de este hilo misterioso también tenemos que meter el cosmos. Recientemente se han descubierto unas ondas de radio impresionantes y esas ondas de radio forman hilos, hilos entre galaxias, hilos en el cosmos de una manera impresionante, entre esferas, absolutamente entre todo. Ondas de radio. Entonces sigue estando presente ese tejido, esos filamentos, esa telaraña, esa retícula, porque esa red y ese dharma es hilo, tejido, malla, retícula, no importa. Todos estamos unidos y de una manera que verdaderamente cuando nosotros comprendemos primero con la parte intelectual, pero después lo comprendemos con el corazón, casi que tenemos la habilidad de comenzar a leer en esa red y en ese tejido. Es contactarnos con él, es entenderlo. Y cuando nosotros entramos en esa sintonía, las cosas cambian. Y ese cosmos, que también forma parte de la red, impresionante con estos nuevos descubrimientos, con las ondas de radio, han hecho que esta red sea más visible, más presente. Y hay otras cosas en ese cosmos impresionante que le han dado el nombre de energía oscura y materia oscura. Inclusive en esos conocimientos, en esas explicaciones, en esas lecturas, esa parte oscura del universo, en muchos libros de una manera hermosísima, lo mencionan como la piel negra del espacio absoluto. La piel negra de Dios. Y se refiere a ese espacio absoluto. Están unos hilos magnéticos de la Tierra, de la naturaleza. Todo es energía y todo se comunica, todo está entrelazado. Nosotros habitamos en la biosfera de la Tierra, que es una capita así delgadita, chiquita, si la vemos en el planeta, es muy delgadita. Y ahí están los mares, los ríos, las plantas, los animales, nosotros, las construcciones, los edificios, las pirámides, todo. E inclusive cuando vemos los volcanes y cosas subterráneas, son milímetros, comparados son milímetros, pero son hilos magnéticos. Y nosotros, los seres humanos, estamos comunicados a través del eje centro-corazón. ¿Cuál es el eje centro-corazón nuestro? La médula espinal que va dentro de la columna vertebral y el cerebro. Estos brazos, las piernas, la cara, la boca, todos son aditamentos de ese eje centro-corazón, donde está ese comando central. Y este cuerpo físico se comunica de su eje centro-corazón con el eje centro-corazón de las otras dimensiones y de los otros cuerpos. Y así nos comunicamos los unos con los otros, pero de una manera permanente. No es que si de pronto a mí se me ocurre comunicarme, no.
Estamos unidos, estamos entrelazados. Y por eso es que menciono esa retícula, que ahora es una imagen más o menos común. Ahora, con respecto al Dharma. Ay, amigos, existe una equivocación muy grande. Y este es un punto importante. Dharma versus karma. No, el karma está metido dentro del Dharma. ¿Por qué? Porque es que este tejido tiene el recuento, tiene la sincronicidad, tiene el hilo del destino, de las encarnaciones pasadas, de las circunstancias pasadas, del aprendizaje, del presente y casi que del futuro. Todo eso es ese Dharma, ese hilo del destino. Y entonces precisamente en esa historia, en esa relación, en esa conexión, el karma está metido dentro del Dharma. Y el karma es causa y efecto. Todo lo que yo hago, digo, omito, pienso, tiene una consecuencia. Buena, mala, regular, peor, no importa. Pero el karma es causa y efecto. Entonces, esto es importante. Y de los recientes, pues hay que hablar de Jung. Hay que hablar de él, donde él entró como en una sintonía que todos nosotros podemos encontrar y hallar y sintonizarnos con el Dharma, con las conexiones. Esa palabra Dharma es muy védica. También ese Dharma tiene otro nombre, que es Tantra, que encontramos separaciones, que Dharma es una cosa, Tantra es otra cosa, Tao es otra cosa, Karma una cosa. No, todo tiene que ver y son nombres. Pero cuando uno se adentra en el Dharma y en el Tantra, uno se da cuenta que están hablando de lo mismo. Por eso, más allá de los nombres, cuando nosotros comprendemos el Dharma, cuando nosotros comprendemos que estamos unidos, pero no los seres humanos, ni la familia, ni los colombianos, ni los latinoamericanos, sino los de este planeta Tierra, los de esta galaxia, los de las otras galaxias, los del cosmos, los del universo. Ahora se habla de extraterrestres. Estamos unidos a cualquier tipo de vida que exista en el cosmos entero, por esos hilos. Entonces es un hilo misterioso, es un hilo que tenemos que entender. Eso es así, simplemente es así. Y esos hilos también son la base de esa geometría sagrada. Tiene unión con los números, está lleno de símbolos, de construcciones. Es un tejido inteligente. Es un tejido vivo, permanente, que se alimenta, se renueva. ¿Y cómo no? Si es que nosotros estamos vivos, los animales están vivos, las plantas están vivas, el planeta está vivo. Y todo está permanentemente funcionando, todo está permanentemente moviéndose. Entonces, ese tejido no es una cosa estática. Ahora, dentro de ese tejido, también hay que entender otra cosa. Pasan
ocurren circunstancias, ocurren situaciones en Rusia. Bueno, yo estoy aquí en Bogotá, en Colombia, eso no tiene nada que ver conmigo. Falso. Está ocurriendo algo en Cabo Verde, en África. Eso tampoco tiene nada que ver conmigo. Nuevamente, falso. Estamos unidos y resulta que existe un inconsciente colectivo, existe un karma colectivo, existe un tejido que es colectivo. Entonces todo está sujeto a nosotros y al resto. Lo que ocurre en el mundo entero es la consecuencia de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que hacemos y de esas conexiones invisibles, sí, pero ahí están. Entonces existe esa situación y existen también toda una historia de coincidencias que nosotros decimos que verdaderamente no son tan coincidencias. Si uno se pone a buscar en la historia, resulta que hay un presidente que fue nombrado exactamente el mismo día, que nació el mismo día que otro presidente. Podemos encontrar que aquí hubo un músico que comenzó a hablar de tal cosa y otro en otro extremo del planeta habló de lo mismo, de un descubrimiento acá y allá y acullá. No, eso no son coincidencias, eso es causalidad. Eso lo arma, lo forma, lo construye precisamente ese hilo misterioso, maravilloso. Y eso tiene que ver absolutamente con todo, con todas las circunstancias, con todas las dimensiones, con todos los espacios, con todos los tiempos. Y tiene además una simultaneidad impresionante. Hay una historia bellísima que es del Tao, que habla de un hilo que teje. Y ese mismo Tao habla de el hilo rojo del destino. Ahí comienzan varias equivocaciones. ¿Por qué? Porque hay una leyenda que tenía amarrado el dedito meñique, en otros está la muñeca, en otros está el tobillo. Y pensamos, y se ha dicho, que ese hilo está amarrado a esa alma gemela. Y también se ha hablado de ese hilo rojo del destino de las personas que adoptan y de los niños adoptados. Dice la profecía que la nueva era comenzaría, o comenzó, porque ya fue así, en el momento en que en esta humanidad, en esta civilización, hubiera algo similar o parecido al Dharma. Y me remito a esa algo parecido al Dharma, como es la Internet. Hoy estamos comunicados en segundos con cualquier parte del mundo. Nos enteramos de cosas al momento en que están ocurriendo. Nosotros hoy asistimos a bodas, a eventos, a tsunamis, a huracanes, a aterrizajes de aviones, a accidentes, a nacimientos, en el momento en que están ocurriendo. Y precisamente la Internet fue lo que marcó esa entrada de esta era donde la humanidad despertaría nuevamente conciencia. Y ese despertar nuevamente conciencia es eso, es recuperar esa memoria que hemos perdido. Entonces,
tenemos que pensar en ese hilo misterioso, en ese Dharma, como la Internet. Lógicamente que la Internet es un ejemplo chiquito, restringido a lo que verdaderamente es el Dharma. Porque es que yo estoy comunicada con otra galaxia. Yo estoy comunicada ¿con qué? ¿Hasta dónde puede llegar mi imaginación para expandir esa concepción del Dharma? Todo está comunicado, absolutamente todo está comunicado. Y cuando nosotros entendemos eso, cuando nosotros entendemos ese hilo que teje, donde yo tejo, tú tejes, el otro teje, todos estamos tejiendo, porque todos estamos comunicados. Y sí, ese hilo se estira, se encoge, se enmaraña, pero sigue ahí, comunicado, absolutamente comunicado. Entonces, el Dharma es como una internet espiritual de dimensiones, de tiempos, de espacios, de todo. Y es entender eso, aceptarlo, vivirlo, integrarlo a nuestra conciencia. Es una de las misiones y es lindísimo, lindísimo, lindísimo. Espero que haya quedado un poquito claro. Y hay que tener en cuenta que hemos perdido la memoria y es necesario recordar. Hasta pronto.